bien, la construcción de los documentos bajo las modalidades de titulación sobre los cuales hemos dialogado el día de hoy se conciben como el punto final de un proceso formativo dentro de las instituciones formadoras de docentes. Y desde esta perspectiva, el tema número 5 busca distinguir los logros alcanzados en los planes de estudio para el desarrollo de las competencias del perfil de egreso. Contaremos con la participación de 2 estudiantes, Jessica Toral Silva, de la licenciatura de Educación Preescolar del Colegio Lancaster, y Tamara Estefaní Lendechi Sánchez, estudiante de la licenciatura en Inclusión Educativa de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Nos acompañan también 2 docentes, la maestra Carla Adelina Torres Platas, docente de la licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal La Paz de Veracruz, y la maestra Xochitl Moreno Tapia, de la licenciatura en Educación Primaria del Centro Regional de Educación Normal, doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. En la relatoría nos acompaña la maestra Mara Paola González Bello, de la licenciatura en Educación Física de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Bienvenidas sean. Adelante, Jessica. Hola, pues muy buenas tardes a todos. El día de hoy, como bien nos mencionaron, nos corresponde mencionar algunos de los logros alcanzados de los planes de estudio para el desarrollo de competencias. Y bueno, como bien sabemos, el perfil de egreso de educación básica que imparte la educación normal se expresa a través de las competencias que nosotros como alumnos debemos alcanzar, y estas se pueden clasificar, o como bien sabemos, en las competencias genéricas y en las competencias profesionales. Y estas van a ser una parte formativa de nuestra educación y que van asociadas con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que vamos desarrollando en el día a día de nuestra intervención docente y en el conocimiento que adquirimos en nuestras aulas de clase. Asimismo, tenemos el conocimiento de lo que del momento específico de cuáles son estas competencias y que se van desarrollando desde un primer semestre en educación normal, y que ahorita en este 8º semestre vemos culminadas o que vemos alcanzadas en mayor medida al llevarlo a las aulas con nuestros pequeños. Asimismo, pues la titulación demanda una forma de poner en práctica lo que son nuestras competencias, tanto profesionales, y también ponerlas en práctica en lo que sería nuestro ámbito personal. Y bueno, entre las experiencias exitosas que hemos logrado alcanzar a través de esta puesta en marcha, logramos detectar que se logra un aprendizaje autónomo y permanente, porque requiere de todo un proceso de investigación, de análisis y de reflexión que tenemos que llevar a cabo de manera personal a través de los aprendizajes que vamos adquiriendo. El proceso de titulación es una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir, y bueno, como estudiantado tenemos que este proceso de formación a través de la puesta en marcha de las competencias, donde favorecemos principalmente este tipo de aprendizaje, y eso nos va a llevar a lo que es nuestro pensamiento crítico y creativo, que nos enmarca lo que es la solución de problemas y la toma de decisiones en los diferentes momentos de intervención que nosotros tenemos. A través de esto no solo impacta en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal, y donde enfrentamos diferentes situaciones y tenemos esta habilidad de resolver los diferentes problemas que se nos enfrenten de manera asertiva. También se ve reflejado, como anteriormente lo mencionaron, el uso de las TIC y de las TAG a través de este tiempo de pandemia, donde pusimos la puesta en marcha de diferentes habilidades para realmente generar mayor aprendizaje y tener este ámbito investigador, llevar a esta solución en la situación de los problemas, en el uso de las competencias profesionales. Y por último, tenemos lo que sea este interés por la investigación. Los procesos de titulación que nosotros llevamos a cabo tienen este eje investigador, llámese informe de prácticas profesionales, la tesis de investigación, el portafolio de evidencias. Es un proceso que se va a ver beneficiado a través de cómo nosotros lo vamos abordando desde los diferentes procesos de modalidades de intervención o los diferentes puntos de partida que nosotros consideramos. Al momento de estar en este proceso de investigación, vamos desarrollando un mayor interés en la investigación, tenemos una mayor experiencia en cuestión de discriminación de información, reconocer qué es lo funcional de lo que no lo es y cómo ponerlo en práctica de acuerdo a lo que necesitamos obtener en estos procesos de intervención docente. Ahora bien, así como tenemos nuestras experiencias exitosas, también desarrollamos lo que son nuestras áreas de oportunidad.
Entre ellas, considero primordial lo que es el trabajo colaborativo, que si bien en mayor medida lo tenemos en práctica o lo llevamos a cabo en nuestras aulas de clase, en la normal o con docentes con los que trabajo de manera colaborativa, sigue siendo un punto central o un punto de reflexión para la intervención que nosotros tenemos en las aulas de clase. El trabajo colaborativo nos va a permitir tener esta reflexión constante de qué es lo que nosotros logramos obtener a través de nuestra intervención, cómo podemos mejorar o cómo podemos incrementar nuestra experiencia con relación a la intervención que nosotros tenemos. Asimismo, se ve enriquecido con las aportaciones que tenemos con personal docente, con personal académico o entre compañeros de clase y va favoreciendo en nuestra formación tanto profesional como personal. También tenemos esta área de oportunidad con relación a la reflexión de cuáles son nuestros logros profesionales, reconociendo que no únicamente tiene que ser ya al finalizar esta parte de las modalidades de titulación o reconocer cuáles son únicamente al concluir este proceso, o considerarlo como un punto de partida más que nada de detectar cuáles son los logros que he alcanzado hasta el momento que estoy vivenciando, cuáles fueron los logros y cuáles fueron y qué es lo que tengo que mejorar principalmente en intervención frente al aula, en mi desempeño como estudiante y cómo es mi forma de dirigirme ante el mar personal. Ahora, un punto que considero muy importante retomar es con relación a lo que serían nuestras estrategias de acompañamiento, que principalmente podemos rescatarlos con nuestros asesores de la educación normal. La primera que yo considero a través de las modalidades de titulación es el asesoramiento con especialistas en los temas de investigación, porque al tener un tema de interés o un tema bajo una problemática en específico, suelen presentarse ciertas dudas que nosotros tenemos esa inquietud de cómo podemos solucionarlas o cómo podemos atenderlas. Y un acompañamiento que considero es muy asertivo por parte de las escuelas normales es que nos dan ese acercamiento con diferentes profesores o con diferentes profesionales en este ámbito educativo para que podamos alcanzar o aclarar esas dudas y realmente interesarnos más en los temas que debemos investigar, así como cómo va a ser nuestra intervención y realmente reconocer cuál es el impacto y el alcance que va a tener nuestra investigación en los procesos de formación de niños pequeños o los niños que más que nada cursan lo que es la educación básica. Y este ámbito va a contribuir también en lo que sería este proceso o en este espíritu investigador, de no dejarlo únicamente en un proceso aislado donde ya se realizó un tema de interés, sino que seguir retomándolo y seguir trabajando con ello para lograr mejores resultados y obtener un mayor aprendizaje, tanto personal como profesional, y que se verá reflejado en los niños que en día a día tenemos en las aulas de clase. También tenemos la orientación de dudas, no únicamente por sino por los maestros que nos acompañan, que son parte de este proceso independiente de cómo nos vamos dirigiendo y cómo esto va a impactar realmente en el aprendizaje que nosotros tenemos y el acompañamiento también que se va dando entre alumnado. Cuando tenemos dudas o cómo tenemos que enfrentar estas situaciones, cómo tenemos esta disposición y esta empatía en cuestión de cómo tenemos que apoyarnos o cómo podemos hacerlo para realmente generar esos aprendizajes que necesitamos y poder favorecer más que nada la orientación y nuestro desempeño frente a las aulas de clase. Y el seguimiento en el trabajo que se realiza es un punto fundamental. Si bien anteriormente se mencionaba que tenemos este proceso de orientación de acompañamiento, yo considero que un punto fundamental y que es un eje a favor es la realización del protocolo de investigación, porque es un proceso previo a realmente lo que vamos a vivenciar, lo que vamos a conocer y donde vamos teniendo ese descubrimiento de qué es una investigación, cómo la podemos conocer, cómo se tiene que aplicar con los niños y cómo favorece en mi formación profesional. Reconociendo que ese es cierto, pues un proceso que empieza en un sexto semestre y se va dando continuidad hasta llegar a lo que nosotros reconocemos como las tesis de investigación, los informes de práctica o como lo comentaron anteriormente, los portafolios de evidencia. Desde ahí vemos reflejado cuál es un tema mayormente de interés, cómo lo podemos abordar y cómo a partir de ello seguimos avanzando.
De ahí, y ya casi para concluir con lo que será la intervención en cuestión de los nuevos retos, hay que reconocer que nuestro perfil de egreso tiene un contraste con el perfil de egreso que se nos exige o que se nos presenta. El perfil de ingreso requiere ciertas capacidades, ciertas cualidades que nosotros tenemos que tener, que tenemos que poner en marcha, que tenemos que desarrollar, y nuestro perfil de egreso más que nada va a estar asociado a estas competencias genéricas y profesionales que nosotros como alumnos debemos ser capaces de desarrollar y de llevarlas a cabo en nuestro día a día frente a las aulas en clase. Demanda un poquito mayor de conocimiento, de actitud de nosotros como alumnos en el desarrollo de lo que son nuestras competencias y cómo las vamos a reflejar realmente al momento de ponerlas en práctica con los alumnos y en nuestra intervención que tenemos con nuestros demás compañeros maestros. También tenemos que ser constantes en esta actitud responsable y positiva de los estudiantes para afrontar los cambios, ya que actualmente a través de lo que vivimos esta pandemia, sabemos que es complicado tener este acercamiento con algunos alumnos, con algunos padres de familia o la intervención que tenemos con relación a nuestras habilidades comunicativas, pero no es un punto de eje que tenemos que dejar atrás, sino que es un punto que tenemos que retomar para mejorar constantemente. Y esta actitud responsable y positiva, reconociendo que vivimos en un mundo que cambia constantemente, en un mundo más globalizado, va a ser un eje fundamental y central para que nosotros también crezcamos de manera profesional. Y el afrontar los diferentes cambios nos brinda mayores aprendizajes que llegan a ser significativos y que después nosotros vamos a poder compartir en nuestras diferentes modalidades, en nuestros diferentes compañeros y cómo podemos beneficiar y compartir con ellos diferentes puntos de partida para la toma de decisiones que ahorita les corresponde elegir cuáles son realmente los puntos que ellos quieren o las modalidades por los cuales ellos se quieren enfrentar este proceso de titulación, la cual es algo completamente asertivo. Y ser siempre positivo en la cuestión de lo que sería nuestra intervención que tenemos y el acompañamiento que tenemos, porque bien lo mencionaron hace unos momentos, este acompañamiento que también se nos presenta por parte de los maestros o de los tutores de práctica es más que nada para reconocer cómo podemos mejorar y ser un punto en el que nosotros tenemos que retomarlo para llegar a ese conocimiento, retomando únicamente las cuestiones que favorecen nuestra práctica profesional a través de la intervención y claramente reflejarlo en nuestro proceso de titulación. Y bueno, eso sería todo de mi parte, pues muchas gracias por su atención. A continuación, damos paso a Tamar Estefanía Lendechi Sánchez, estudiante de la licenciatura en Inclusión Educativa de aquí de esta benemérita Escuela Normal Veracruzana. Adelante, Tamar. Gracias. Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan en esta transmisión del panel de experiencias. A manera de introducción de mi participación, me permito retroalimentar lo expuesto en momentos anteriores por los panelistas y que, bueno, resalto la visión del devenir humano como dominio de lo que conlleva la persistencia, la voluntad y el compromiso de lo que conlleva la profesión docente. Esta es una cita de participación que me permite pues, examinar la transición de los planes de estudio, que a grandes rasgos encamino su valoración en el fortalecimiento de la práctica docente, es decir, en la construcción de la teoría, conjuntándola con lo que es la focalización del contexto, ¿no? Como las competencias individuales del educando, ¿no? Y que formulan la tarea de problematización, es decir, la ejecución objetiva que se realiza de las acciones propuestas para la intervención docente. Todo esto como parte del trabajo de titulación de las escuelas normales. Bueno, estas competencias también son referidas como recursos internos que impactan fructíferamente en el desarrollo de las habilidades docentes y que si bien promueven un trabajo autónomo, la libertad de expresión, el pensamiento crítico, esto dentro de la experiencia profesional docente que vamos adquiriendo. Ahora bien, para iniciar este recorrido en cuanto a mi experiencia al logro de competencias del perfil de egreso, parto de documentos normativos del Plan de Estudios 2018, Aprendizajes Clave, en los cuales se plasman enfoques pedagógicos, trayectos formativos y otros elementos didácticos y componentes curriculares para la formación docente, específicamente para mi licenciatura en Inclusión Educativa, y que si bien tuvieron un papel de referencia en las habilidades docentes que hoy en día logré desarrollar, y reconoce como parte de la práctica de mi futuro profesional la apropiación de esos parámetros que configuran la labor docente.
A partir de entonces resalto la parte de la formación docente vinculada al campo práctico de la educación, pues esa importancia de la estructuración de los planes de estudio que tienen como antecedente y que ese antecedente permeó la sinergia entre mis conocimientos adquiridos durante y después de mi trayecto formativo con los contenidos curriculares que vienen unificados en cada nivel de la educación básica. Desde esta perspectiva me permito asignar representatividad y pertinencia a la orientación curricular que la educación normal plasma a través de los programas de estudio y establece como diseño para la formación de normalistas. De aquí también rescato una de las experiencias más fructíferas y enriquecedoras a través del ejercicio analítico, en donde se logró esa transversalidad de las competencias establecidas como unidad de aprendizaje, ¿no? Y que estas fueron también una táctica de mi intervención docente en escenarios de la realidad educativa a través de las prácticas profesionales de servicio. Lo rico de ello fue cómo estas competencias, más allá de ser un elemento del perfil de egreso de la licenciatura, también actuaron como propósito esperado y a su vez como medio para llegar a los mismos. En efecto, reflejo el trabajo de lo administrativo profesionalizante como acompañamiento de mi construcción, en donde la labor de los maestros de la institución tuvieron un papel valioso y no me dejarán mentir mis compañeros normalistas, fueron quienes nos permitieron y guiaron a través de la impartición de diferentes cursos establecidos en las mallas curriculares, la particularidad de su enseñanza nos permitió ir construyendo la identidad profesional, esa identidad que hace única el quehacer de la educación, pero que también se ve reflejado en nuestros hábitos de la cotidianidad. Precisamente ese modo de enseñanza que proyectan los maestros y docentes normalistas es lo que considero que vuelve eficaz a las capacidades que se logran desarrollar en nosotros como estudiantes, desde lo que el docente enseña hasta el cómo, en qué y con qué enseña. Y es ahí donde está el porqué del aprendizaje y su adquisición. Por ello, enfatizo la didáctica como reconocimiento a los maestros de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y de todos los maestros de escuelas normales que con sus conocimientos y forma de transmitirlos forman docentes sólidos para la educación que se demanda actualmente. Pues si bien son ejemplo de muchos y en cierta medida fungen también como modelo representativo. Para sintetizar esta parte de referencia de los logros alcanzados en cuanto a las competencias profesionales, comparto la validez del enfoque por competencias que se asigna en los planes de estudio, porque a partir de los elementos que se desarrollan en el diseño, logré la ejecución de ambientes de aprendizaje sostenibles en las diferentes experiencias en el campo práctico, y ellos fueron quienes armonizaron también el proceso de adaptación que apoyaron el enfrentamiento de los desafíos del ejercicio profesional, que si bien están estrechos al campo práctico, que incorpora también ese desempeño integral flexible del currículo de la educación normal y la cual dio libertad a la expresión de mis valores, actitudes y habilidades en el manejo disciplinar de la docencia. Bueno, a partir de entonces ya me enfoco a las experiencias exitosas que logré desarrollar vinculadas a las competencias profesionales con las que se parte la formación docente de licenciatura en inclusión educativa. Bueno, estas experiencias exitosas las asigno al proceso didáctico que titulo también como la intervención docente de la creación, a partir de la creación de ambientes de aprendizaje incluyentes que dieron respuesta a las necesidades específicas de los alumnos. Esta titulación, bueno, también conlleva específicamente a ciertos parámetros que se realizaron de forma enriquecedora y que tuvieron éxito en cuanto a los resultados de los alumnos y de la comunidad con la que se logró también intervenir en las escuelas de práctica. Bueno, como primer punto fue la evaluación como herramienta pedagógica para favorecer las necesidades de los alumnos en función al logro de los aprendizajes. Bueno, esta parte está relacionada, como bien se plasma allí, en las competencias profesionales en cuanto a la detección de necesidades específicas y el empleo de la evaluación.
Prosiguiendo con este proceso, también parto de la vinculación del programa de estudios Aprendizajes Clave con las necesidades específicas que fueron un elemento facilitador, ¿no?, para el diseño de la planeación didáctica dentro de mis intervenciones. Bueno, aquí se proyectó y se reflejó el uso que se le dio al plan y programa de estudios en cuanto a ese diseño de actividades que son integradas a partir de recursos de investigación que se llevaron a cabo como fortalecimiento profesional y a partir también de esa evaluación continua sobre el progreso que tienen los alumnos y si bien también en la parte de la gestión escolar de la institución en la que logré pues practicar y plasmar estos conocimientos. Como siguiente punto está en los estilos de aprendizaje como estrategia metodológica para la atención a la diversidad mediante el uso de recursos lúdicos. Este fue un eje de competencia que, bueno, también me permitió el desarrollo de estrategias de apoyo y que también está relacionado con el diseño de adecuaciones curriculares y que si bien se dio este análisis a partir de elementos que fueron también proyectados por los propios alumnos y que también fueron percibidos y retomados para valorar en siguientes intervenciones. Finalmente también se encuentra el trabajo que se hizo ante la gestión escolar, ¿no?, y el trabajo colaborativo en cuanto a la dinámica de participación que propició también y fomentó para favorecer la inclusión educativa dentro de las instituciones. Esto sí es importante de resaltar que es un proceso arduo, que sí conlleva también una resistencia por parte de las personas que también enmarcan, ¿no?, el quehacer educativo en las instituciones, pero que si bien se logró llevar a cabo con la evaluación diagnóstica de la institución y a través de su análisis, retroalimentación y observación continua también, bueno, se logró reflejar la actuación ética ante ciertas reacciones, ¿no?, que se daban por parte de la comunidad escolar. Y bueno, finalmente también retomo las estrategias de acompañamiento en cuanto a habilidades docentes y recursos disciplinares propios como estudiante, que fue la actualización de conocimientos, es decir, retomo la investigación en cuanto a documentación normativa o parte del crecimiento académico, la indagación en las áreas de desarrollo que se vieron implicadas en la intervención, métodos de enseñanza que permitieron una intervención efectiva y pertinente sobre las necesidades específicas, el diseño universal de aprendizaje, el cual me dio pautas para el ejercicio de mi intervención, y bueno, también el reforzamiento como teoría y práctica conductual que, bueno, llevó a la motivación de los alumnos. Y bueno, también la medición de lo que es la práctica, la cultura inclusiva en la institución o las instituciones que fueron parte de mi práctica docente. Por otra parte, también están las capacidades analíticas y de reflexión que fungen como esas competencias individuales que se llevaron a cabo para seguir en la indagación y fortalecer el análisis de mi práctica. Bueno, en sí fue la observación e indagación contextual como un desafío puntual que requirió de mucho refuerzo. La comunicación asertiva apoyó esta parte, el acompañamiento de los docentes, tutores y docentes de la escuela normal que guiaron esta práctica y, bueno, la pertinencia de lo que es la práctica docente. Bien, finalmente retomo a partir del análisis de dichas acciones ejecutadas, áreas de oportunidad que en sí sintetizo en la innovación tecnológica de la intervención educativa. Particularmente fue un desafío personal que, bueno, conllevó al trabajo virtual y a la neutralización de recursos ante la demanda educativa, específicamente en la parte en la que a través de la intervención se nota o se va percibiendo
nuevas necesidades, nuevas áreas de oportunidad de los mismos alumnos o del mismo contexto que requieren de una reestructuración de la práctica y el proceso didáctico que se emplea. Y bueno, esto también fortalecerá las competencias futuras de la práctica profesional dentro de la docencia. Y finalmente, el manejo eficaz en la temporalidad y la sensibilización, que está aunado a la parte de la interacción con la realidad contextual y el impacto emocional de situaciones de la práctica profesional, y que bueno, ya a partir de ello establezco estos retos tanto para nosotros como estudiantes o ya egresados y para las próximas generaciones y los mismos docentes que imparten las asignaturas, el diseño curricular, ¿no?, que contemple la interacción transparente con la gestión escolar que ejercen las instituciones que se nos asignan para nuestra práctica profesional, y la atención en el ámbito socioemocional, que es una demanda de mucho peso, y que bueno, esto también deviene del desfase en el seguimiento de trabajo con las escuelas, que si bien es consecuencia, ¿no?, de la modalidad organizativa de la jornada que se asigna para el servicio de práctica, entonces considero que eso es un desafío que puede impactar en lo que es la retroalimentación que se da en los diseños curriculares de los planes de estudio a través de pues, las experiencias que nosotros compartimos. Y bueno, ya para cerrar mi participación, parto de la culminación de la formación normalista como un antecedente inicial del profesionalismo, y que también establece a un especialista en la docencia a partir de una preparación continua, de esa actualización sostenible que forma parte de aquello que funge como la preparación continua de la vida, de nunca dejar de aprender y de tener apertura de poder retomar y analizar para reestructurar nuestra práctica, tanto profesional como cotidiana. Gracias. Muchas gracias, Tamara, muy interesantes tus reflexiones. Continuamos ahora con la participación de la maestra Carla Adelina Torres Platas, quien es docente adscrita de la Licenciatura de Educación Primaria de la Escuela Normal La Paz de Veracruz. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos, sobre todo a los que nos están viendo y escuchando. Esperamos que esta experiencia les sea de mucha utilidad, sobre todo a aquellos que van a iniciar este proceso formativo de su titulación. Bueno, mi intervención está centrada, como ya lo han escuchado, en determinar algunos logros alcanzados pues, por parte de los planes de estudio para el perfil de egreso o este desarrollo de competencias. Es importante mencionar que pues en torno a mi experiencia y mi discurso enfocada pues en esta participación que he tenido como asesora, pero también desde el papel de maestra de la práctica, ya que eso nos permite ver también de manera cercana el crecimiento de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, como hemos estado escuchando a lo largo pues, de esta mañana, han existido diferentes planes de estudio que nos han ido formando en las diversas licenciaturas que las escuelas normales pues, ofertan a nivel estatal y a nivel nacional. Entonces, bueno, yo aquí les plasmo una cronología. Tenemos desde un plan 1997 hasta un plan 2018, que abarca diversas licenciaturas, preescolar, primaria, educación física, telesecundaria, educación inclusiva, en fin, toda esta diversidad que ustedes han ya escuchado y que además han tenido la participación de diversos docentes y alumnos que son parte de estas licenciaturas. Pero bueno, en sintonía y de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo en esta mañana, pues los diferentes planes de estudio nos llevan siempre a la creación al final de estos estudios, es decir, en el último año, pues de un documento de titulación que les permita a nuestros egresados demostrar qué tanto ellos han crecido en el campo profesional, qué tanto han desarrollado sus competencias y, bueno, también qué tanto pueden ser capaces de atender una problemática en las aulas.
Entonces, por ello, bueno, rescato una pequeña información acerca de esta finalidad de los documentos de titulación que se ha ido transformando en estos planes. Dice, pues el documento de titulación en cualquiera de sus modalidades es un texto de elaboración inédito, riguroso y sistemático que debe seguir las pautas de la investigación educativa vinculadas a una temática y competencias a desarrollar. Entonces, como vemos, el foco no se ha perdido, se ha ido transformando, ¿sí? Y es buscar que nuestros estudiantes escriban un documento, pero no solamente un documento elaborado formalmente de una manera correcta, sino que realmente esté reflejando lo que ellos han estado aprendiendo a lo largo de los 4 años que vamos, pues obviamente, formándolos como docentes y como profesionales de la educación. Y que ellos atiendan diversas problemáticas que pues, se van a enfrentar en las aulas, pero sobre todo que crezcan en este desarrollo de competencias. Ese es un foco interesante. Entonces, bueno, hablar de competencias, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, como sabemos, en nuestros diferentes planes de estudio, que yo les he mencionado, se han hecho como adecuaciones al perfil de egreso, pero hemos mantenido algunos rasgos de manera permanente. Ya en el discurso anterior nos comentaba nuestra alumna, ya futura licenciada, pues cuáles han sido como esas competencias que ella ha logrado desarrollar y las hemos escuchado constantemente. Pero bueno, yo aquí quiero puntualizar aquellas que nos plantean el Plan de Estudios 2018, que es el que tenemos en vigencia. Porque esto nos va a dar una pauta para ver hacia dónde va el Plan de Estudios 2022, que bueno, pues está por implementarse en las escuelas normales. Este perfil de egreso nos habla de competencias genéricas y profesionales. Bueno, ¿cuál podemos pensar que sea una diferencia o por qué marcar estos dos ámbitos? Bueno, unas competencias genéricas nos hacen referencia a aquellas que debemos de poseer como docentes, pero que cualquier profesional de diferente área, ¿sí? Ya sea un área médica, un área de ingeniería, ¿sí? Un área, por ejemplo, en leyes, debe de tener. Son competencias que les van a permitir desempeñarse en el campo laboral. Entonces, podemos encontrar dentro de ellas, pues, esta solución de problemas, esta toma de decisiones, algo muy importante, ¿no? El desarrollo del pensamiento crítico que deben de tener los egresados de una licenciatura, también este aprendizaje autónomo, ya que en la educación inicial de la licenciatura nos dan elementos básicos que nos van a servir para la profesión, pero realmente cuando estamos ya en el ejercicio, en este caso docente, nosotros vamos a aprender muchas cosas y tenemos que ser estudiantes permanentes, ¿sí? Entonces, por eso habla de este aprendizaje autónomo. También que podamos generar impacto en la sociedad en la que nos encontramos. Por eso es que solicitamos que nuestros estudiantes elaboren proyectos de intervención en las escuelas, ¿sí? Obviamente una parte interesante es el manejo a las tecnologías, que ahora, con este escenario de la pandemia, pues obviamente tuvo una proyección mucho más enriquecedora porque nuestros estudiantes estuvieron trabajando en diversos escenarios y muchos de ellos pasaron varios semestres frente a una computadora dando clases. Entonces, es muy importante este uso de las tecnologías desde la parte de la didáctica. También, obviamente, la aplicación de habilidades comunicativas. Ya nos mencionaban en exposiciones anteriores la importancia de la expresión, ¿sí? De la expresión oral, de la expresión escrita que tenemos que tener. Entonces, estas competencias genéricas, pues les digo, permean obviamente en un perfil de cualquier egresado de una licenciatura, pero en el egresado de la docencia, que son nuestros estudiantes de las escuelas normales, es muy importante que se vayan consolidando. Hablamos ahora de las competencias profesionales, obviamente las que están centradas ya en la profesión docente, en este ejercicio que tenemos de estar frente al grupo en un aula, ya sea presencial o sea de manera virtual. A nosotros nos interesa como docentes de una escuela normal que nuestros alumnos se puedan parar frente al grupo y puedan dar respuesta a lo que se les pide en este contexto. Entonces, bueno, pues tenemos obviamente la importancia de conocer los procesos de aprendizaje de los alumnos que tenemos, el aplicar de manera adecuada los planes y programas de estudio y las reformas que con ello implica, ¿no? También el diseño de planeaciones, la aplicación de la evaluación, una evaluación de tipo formativa, el integrar la investigación educativa, el actuar de manera ética y el colaborar con la comunidad escolar. Entonces vemos que este perfil docente no solamente está enfocado a lo que hacemos en la práctica como tal y al dominio solamente de conocimiento, sino también a la propia formación personal.
ya que esta parte del cómo somos nosotros, cuál es nuestra personalidad, cómo manejamos nuestras emociones, esto impacta también en el desempeño de este perfil de egreso. Entonces, bueno, atendiendo a esta condición de estos logros que debemos alcanzar, y como les decía en un principio, desde mi experiencia como maestra en la práctica y como asesora, yo identifico algunos logros que hemos alcanzado en la implementación de estos planes de estudio y que en el hoy creo que debemos tener muy claros para poder tener una transición a un nuevo plan de estudios. La primera de ellas es que se ha ido cambiando o modificando un poco el objeto de estudio en estos planes de estudio, ¿sí? ¿En qué sentido? En un principio estábamos como muy centrados en ver las problemáticas del aula, solamente en atender aquellas necesidades que los alumnos tenían y lo que se vivía en la práctica. Si estábamos hablando de un rezago educativo, si estábamos hablando a lo mejor una debilidad en el grupo, en la lectura, en la comprensión lectora, en procesos matemáticos. Entonces, los documentos de titulación como que estaban centrados en eso y se alejaban acerca de la reflexión o el análisis de qué pasaba con el docente que lo implementaba. En este momento, digamos que a partir de que llega el plan de estudios 2012 y con el plan 2018, cambiamos el foco de atención. Y aquí lo más importante es nuestro egresado, nuestro estudiante a la escuela normal que va a egresar y se va a enfrentar al campo laboral. Y entonces tenemos que tener la atención en sus competencias, en que él esté consciente de cuáles son los logros que ha tenido en el perfil de egreso, pero sobre todo lo más importante, cuáles son las áreas de oportunidad que tiene para que pueda en este último año donde elabora el documento de titulación fortalecer esas áreas de oportunidad y entonces poder tener un avance en ese perfil que le permita tener un mejor desempeño en las aulas. Entonces, esa ha sido como la transición de una problemática del aula a el estudiante, ¿no? Al docente en formación y sus competencias. Otro logro importante que hemos tenido en los planes es que esta diversidad de modalidades que hemos transitado nos ha permitido a nosotros como asesores también, como docentes en las escuelas normales y a los propios alumnos, indagar en diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Y poder ver la riqueza que hay en esas diversas modalidades, porque ahorita, por ejemplo, que manejamos tres como la tesis de investigación, el portafolio de evidencias o el informe de prácticas profesionales, los tres tienen sus propias características, tienen su propia estructura, pero al final de cuentas nos están llevando al mismo objetivo, que es el fortalecimiento del perfil de egreso. Pero el indagar, el ser partícipe de la asesoría, del acompañamiento, de la construcción de cada una de estas modalidades, nos ha permitido a nosotros tenernos que llevarnos a la tarea más bien de estudiar y de conocer diferentes temáticas e indagar en la investigación educativa, que es otro punto importante, ¿sí?, de estos planes de estudio. Otro logro también que hemos tenido es la normatividad. En este momento contamos con diversos documentos que se han ido construyendo desde la Academia de la Práctica, desde la Academia de Asesores y desde la propia Dirección de Educación Normal, documentos normativos que nos van rigiendo o nos van dando una guía, ¿sí?, en la construcción de los trabajos. Esto sería, por ejemplo, el documento de bases normativas para el proceso de titulación de los planes, ¿sí?, las orientaciones académicas de los diversos planes de estudio, las normas de control escolar. Es decir, nosotros ejercemos estos planes de estudio y estamos trabajando con este perfil, pero no desde la propia experiencia o el trabajo empírico. Ya tenemos normas establecidas que nos han permitido unificar criterios, ¿sí?, de como escuelas normales para poder avanzar y preparar mejor a nuestros estudiantes. Otra riqueza, otro logro importante de estos documentos es la relación que tiene con el campo laboral. ¿Por qué? Porque estamos construyéndolos desde esta experiencia que tienen nuestros estudiantes al estar viviendo la realidad educativa. Y no solamente en el último año, desde el primer semestre nosotros acercamos a nuestros alumnos al campo laboral, que eso ha sido una de las riquezas, obviamente, de las escuelas normales, ¿no? El preparar realmente a los alumnos desde el ámbito laboral. Entonces, eso es algo también importante. Algo que destaco aquí en otro logro es esta triangulación que tenemos, sobre todo en el último año, en este séptimo y octavo semestre, entre la práctica como tal de nuestros estudiantes, el diseño del documento, no importa la modalidad, y el ejercer el examen profesional. Estos tres elementos apuntan al crecimiento en el perfil de egreso. ¿Por qué? Porque desde la experiencia que se tiene en ellos,
nuestros estudiantes ponen a prueba estas competencias del perfil de egreso y pueden desarrollar. Como bien nos han mencionado las estudiantes que compartieron en este panel su trabajo, aunque tienen focalizadas unas competencias en el documento, hay otras más que se van desarrollando a lo largo de la construcción del mismo. Pero también cuando ellas están en la práctica y que no anotan esas experiencias en el documento, sino más bien es una vivencia constante que tienen en esa interacción con los alumnos, también están desarrollando competencias. Y cuando llegan a un examen profesional donde se ven en la necesidad de defender lo que ellas escribieron, ¿sí? Cuando se enfrentan al cuestionamiento de los sínodos, cuando están exponiendo su trabajo, ahí están desarrollando competencias. Entonces vemos que el sentido formativo de los documentos de titulación, del que tanto se ha hablado en este panel, pues se ve reflejado aquí, en estas 3 experiencias importantes que tienen los alumnos y que obviamente impactan en el perfil de egreso. Algo que quiero destacar también como otro logro, y esto va desde mi perspectiva muy personal, es el énfasis que le hemos dado a incorporar en los documentos de titulación estas historias de vida y la reflexión de los estudiantes, ¿no? Creo que el que ellos hagan un recorrido para identificar las competencias que tienen menos favorecidas desde que inician su formación, eso es algo muy enriquecedor que ha fortalecido el diseño de los documentos y obviamente ha apuntalado el desarrollo de competencias. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta realmente qué ha pasado con ellos en la parte formativa. Entonces creo que eso es un punto que debemos permanecer o que debe permanecer en el Plan de Estudios 2022. Este énfasis en la historia de vida y en la reflexión que hacen los estudiantes. Y bueno, para cerrar mi intervención, quiero rescatar esta parte de la reflexión, tomando en cuenta algunos aportes de Philippe Renaud en su documento que habla de la reflexión en la acción a una práctica reflexiva. Con los documentos de titulación, nos hemos dado cuenta en este plan 2018 que nuestros estudiantes han crecido, que nuestros estudiantes realmente han tenido ese desarrollo de competencias, pero sobre todo que se han vuelto docentes reflexivos, ¿sí? Que realmente se están dando cuenta qué está pasando con ellos al experimentar o al trabajar en las aulas. No importa los escenarios que tengan, o sea, realmente hemos desarrollado, hemos apuntalado esta reflexión. Y como bien lo dice Renaud, nosotros los asesores y los docentes no tenemos que darle al alumno las respuestas a todo. Más bien tenemos que llevarlos al cuestionamiento para que ellos tengan esta constante reflexión crítica, ¿sí? Que los va a llevar a un crecimiento y los va a llevar a transformarse como profesionales de la educación. El docente tiene que ser un docente reflexivo cuando está en la práctica, también después de la práctica, ¿sí? Para que él pueda transformar su ejercicio docente. Entonces, por eso se me hace muy importante estos planteamientos de Renaud y que los estamos viendo implícitos en los documentos de titulación. Sobre todo en este último punto, donde dice, de la reflexión en plena acción, pasamos a una reflexión del individuo sobre sí mismo, su historia de vida, su formación, su identidad personal y profesional y sus proyectos. Es decir, los documentos de titulación no deben de quedar solamente en qué tanto alcanzaste este perfil de egreso, qué tanto tus competencias están desarrolladas, sino también qué tanto te transformaste tú como persona, ¿sí? Qué tanto tus propios paradigmas se han roto al construir un documento de titulación, qué tanto tus ideas y tu perspectiva de lo que es la docencia se ha transformado. Entonces, tenemos que cuestionar al docente, en este caso a nuestros alumnos que van a egresar o que están en este último proceso, qué tanto tienen consolidada su identidad profesional, qué tanto se sienten maestros o se creen maestros ellos y qué tanto se creen competentes para estar en el servicio profesional docente, sobre todo ante una realidad que es cambiante constantemente y que nos implica diversos retos. Hoy pasamos el reto de la pandemia, seguimos en él, pero no sabemos más adelante a qué se van a enfrentar. Entonces es muy importante que los documentos de titulación y que van en ese camino, porque ya es un logro, lleven a la reflexión permanente a los estudiantes, ¿sí? Pero una reflexión no solo como profesional, sino también como persona. Por eso es que esas historias de vida deben de permanecer en el plan 2022, porque eso les va a llevar esa construcción. Entonces, bueno, pues creo que este ejercicio nos va a llevar a transformarnos, porque como docentes tenemos un gran compromiso hacia la sociedad. Tenemos que impactar en esta sociedad
y los documentos de titulación son una gran oportunidad. Ustedes han visto el recorrido que se ha tenido, pero sobre todo cómo en este momento, ¿sí?, por las propias experiencias de nuestros alumnos, son documentos que realmente abonan a tener un mejor perfil docente. Pues les agradezco su atención y pues espero que hayan disfrutado y que sigan disfrutando de este evento que ha sido pues una experiencia de aprendizaje. Y bueno, quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, maestra Carla. A continuación, del Centro Regional de Educación Normal, doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, la maestra Xochitl Moreno Tapia, representante de la licenciatura en Educación Primaria. Adelante, por favor, y bienvenida. ¿Están ustedes proyectando, verdad, el material o lo proyecto yo? Como usted nos diga, maestra, aquí lo tenemos listo, pero si usted gusta presentarlo, adelante. Ok, es que ya había compartido por eso. Bien, pues buenas tardes a todos. Pues bueno, siguiendo con este panel de experiencias en cuanto a los logros alcanzados en los planes de estudio 2018 para el desarrollo de competencias, pues bueno, ya hemos escuchado hablar a lo largo de este desarrollo de panel toda esta cuestión de las competencias. Y bueno, en el caso del desarrollo de las mismas, pues obviamente va integrando recursos de la investigación educativa, independientemente de que estas competencias, tanto en el ámbito genéricas y profesionales, pues obviamente de toda la construcción del documento de titulación, pues va a ir integrando recursos de la investigación educativa. Esto obviamente para el enriquecimiento de la práctica profesional, como un interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora educativa. Obviamente, todo este proceso de investigación, si bien es cierto, a lo largo de toda la malla, del desarrollo de los cursos de la malla curricular, se ven fortalecidos a través de estas competencias, tanto genéricas como profesionales. Obviamente también el escenario de la práctica profesional, pues es un escenario muy importante para que también los estudiantes normalistas, los futuros docentes, pues obviamente busquen las maneras en cómo poder resolver alguna situación de investigación o bien pues un interés por algún tema, ya sea para la mejora y la contribución del conocimiento y pues obviamente para la mejora educativa. Obviamente esto se va a lograr a través del empleo de medios tecnológicos y pues si bien es cierto, a partir del 2020, cuando surge todo esto, pues obviamente estas situaciones se ven más arraigadas en el uso de esta tecnología. En el caso de los resultados de la investigación, profundizando el conocimiento y sus procesos, pues obviamente siempre hay un punto de partida en el cual nuestros estudiantes tienen que visualizar y analizar el estado de conocimiento para poder tener algunas alternativas de cómo partir a partir de esa línea de investigación. Y obviamente, bueno, la utilización de recursos metodológicos y técnicos para llevar a cabo la misma. En este sentido, bueno, ¿cómo se fortaleció el trabajo de los estudiantes en la consolidación del perfil de egreso? En cuanto a las experiencias exitosas, bueno, pues podemos manejar esa movilización de saberes y experiencias. Si bien es cierto, nos sorprendió una pandemia, también es cierto que nuestros estudiantes, a partir de todo el trabajo que conllevan en las aulas de las escuelas normales, en relación con el trabajo que han venido realizando desde los primeros semestres en las escuelas de educación básica, pues obviamente han favorecido para que ellos se vayan creando de manera paulatina una visión más clara y al mismo tiempo más compleja de lo que es el quehacer docente.
Si bien es cierto, esa movilización de saberes hizo que muchos de nuestros estudiantes y también nosotros como profesores empezáramos a construir nuevas formas de aprehensión del conocimiento y también de llevarlas a cabo. Obviamente las experiencias, tanto de los docentes como de los estudiantes, se vio en este trabajo y obviamente pues con ambos conocimientos pues se pudo llevar a cabo pues un mejor desarrollo de esa movilización de saberes, aunque esto no significa hubo ciertas situaciones que atender y que mejorar. También en este sentido el trabajo autónomo, si bien es cierto tenemos pues a lo largo de la formación de nuestros estudiantes, un docente que atiende diferentes cursos o atiende un determinado curso, el quehacer docente también es fortalecido a través del trabajo autónomo. Y esto se vio muy de cerca cuando surge la pandemia, que de una u otra manera nos hizo pues atender situaciones que no tuvimos o tenemos muchos estudiantes y muchos de nosotros tenemos mayor o menor dominio en la cuestión de las tecnologías, también es cierto que a veces no sabíamos cómo llevar a cabo este trabajo. Sin embargo, pues a partir de muchas situaciones de análisis de la misma, pues obviamente nosotros pudimos atender estas situaciones con los estudiantes para que de manera autónoma ellos pudieran sacar su trabajo adelante y también nosotros en la escuela normal. En el caso de las competencias de formación inicial y de formación permanente, pues obviamente ya han venido hablando a lo largo de todo este foro acerca de las competencias tanto genéricas como profesionales y obviamente tomar en consideración que hay un perfil de ingreso y de egreso a la escuela normal. Si bien es cierto, todas esas competencias obviamente van a enriquecer y a fortalecer a nuestros estudiantes. Obviamente esas competencias genéricas pues expresan situaciones de desempeño comunes que a lo largo de toda su formación los estudiantes deben de, pues obviamente de desempeñar en cuestión de programas y que pues obviamente se van enriqueciendo a través de esa experiencia, tanto personal como toda la que van adquiriendo a lo largo de su proceso de formación. Y en este sentido, pues las competencias profesionales que obviamente van a expresar una forma en la cual ellos van a ir integrando todas esas habilidades, actitudes, conocimientos para poder realmente interactuar en el contexto real de la práctica educativa y profesional, porque obviamente a lo largo de la formación de los muchachos nosotros les pudimos haber explicado muchas situaciones con respecto a su línea de investigación o a las situaciones que pasaban en la escuela de práctica. Sin embargo, eran ellos en ese momento los que estaban viviendo esa situación. Pero obviamente esa movilización de saberes, experiencias con el trabajo autónomo, en conjunto con el maestro acompañante de las escuelas de educación básica, han hecho que pues obviamente estas competencias se vieran fortalecidas. Es un trabajo en conjunto, no únicamente de los maestros de la escuela normal, sino también de esa movilización de saberes que hacen con el maestro de educación básica y obviamente con toda la comunidad que en ese momento está dentro de ella. Esto a su vez da pues múltiples expresiones con la vida institucional y de aula. ¿Esto qué significa? Pues que obviamente el estudiante o el futuro profesor de educación básica pues va adquiriendo nuevas visiones, nuevas experiencias para poder interactuar con todo al decir complejo no estoy diciendo que sea difícil, aunque en muchas ocasiones los muchachos lo expresaron, sino que no es únicamente atender todo lo que en la escuela normal, dentro de los cursos y dentro de cada una de las áreas que nos compete a cada uno de los docentes trabajar con ellos, pues se refiere, sino que son un sinfín de situaciones que también se vieron plasmados en la elaboración de los documentos de titulación. Obviamente la interacción con los padres de familia, la cuestión administrativa de las escuelas, obviamente todo lo que tendría que ver
con el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje con los niños, con los maestros de grupo y con otras autoridades, y a su vez con toda la interacción que también tuvieron con los padres de familia. Precisamente aquí es donde implica esa múltiple expresión de vida institucional y de aula, y que le va a ayudar, o que le ayudó en este caso al estudiante, a tener esas experiencias exitosas, a pesar de la situación de pandemia, que le permitió seguir con su trabajo, independientemente de la modalidad de titulación que él haya elegido. Esto, pues obviamente complejo, pero poco a poco se fue llevando a cabo a partir de estas experiencias. Bueno, y en la cuestión de algunas áreas de oportunidad que se fueron encontrando a lo largo de esta situación de trabajo, pues obviamente fue el desarrollo de actividades escolares, de práctica y a distancia por la pandemia de COVID-19. Esto a su vez dio apertura para todos, no tan solo para nosotros en el tren de Tuxpan, sino que dio apertura para que empezáramos a trabajar en una nueva forma, ¿sí? Que en algún momento, bueno, escuchábamos algunas plataformas para poder llevar a cabo el trabajo. Nosotros pensábamos cómo vamos a llevar a cabo el desarrollo de una práctica profesional cuando se supone que el estudiante debe de estar dentro del escenario que es la escuela de educación básica, en este caso en las escuelas primarias. Sin embargo, bueno, pues poco a poco fuimos adaptando esta situación, aunque fue un tanto complejo por el desconocimiento de estas nuevas formas de trabajo, lo que es la educación a distancia, una educación de manera sincrónica o formas de trabajo híbrido, que hoy en día, bueno, pues lo estamos llevando a cabo. Sin embargo, sí fue un área de oportunidad que en un primer momento sí nos detuvo y que, pues bueno, tuvimos que analizar para poder retomar el trabajo, reorganizar el trabajo, pero sobre la marcha. Obviamente otra área de oportunidad, pues bueno, fue la mayor vinculación entre el contexto y el tema de estudio, así como su relación en la práctica docente. En algunos casos, muchos de los estudiantes tuvieron que volver a plantear muchas situaciones de su línea de investigación. Algunos cambiaron, algunos la readaptaron a la nueva forma de trabajo. Y pues obviamente esta fue una situación que, si bien es cierto, a lo largo de todo este tiempo que hemos venido trabajando, bueno, primero trabajando a distancia y ahorita ya pues de manera presencial, también fue una situación que en un primer momento pues debilitó esa forma de trabajo que teníamos ya con el plan 2012 anteriormente, bueno, con la experiencia de la construcción del 37, y pues que bueno, no habíamos tenido esta situación de ausentarnos de esos escenarios, tanto de la escuela normal como de las escuelas de práctica, y que pues obviamente pues nos costó trabajo y los muchachos tuvieron esa complejidad entre poder compaginar. ¿Por qué? Porque tenían una situación en el sentir, bueno, ok, voy a desarrollar mi práctica docente a partir de una clase, ya sea en Zoom o en Meet o a través de una videollamada de WhatsApp, pero ¿cómo voy a atender la situación de mi tema de investigación? Entonces, sí, fue una situación que de momento se nos presenta como un área de oportunidad. También otra situación que ya veíamos analizando en las diversas reuniones, tanto con asesores como de la comisión de titulación, en algunas que yo también he estado presente o tuve la oportunidad de estar presente, pues obviamente sí hay un cambio radical en el plan 18, puesto que si bien es cierto, todo este trabajo comienza desde el sexto semestre y hay un curso en quinto que habla sobre herramientas básicas para la investigación educativa, hay una creación de proyectos de innovación, obviamente todo lo que tiene que ver con la línea de la práctica educativa y o profesional. Lo que bien es cierto es que llegamos a un séptimo y octavo semestre y no hay una línea o un curso como tal que hable sobre esta cuestión de titulación, ¿sí?
Únicamente lleva consigo otros cursos que, si bien es cierto, también son importantes para la formación del estudiantado, pero la realidad es que esta cuestión de la investigación educativa como tal, yo creo que sigue siendo un área de oportunidad muy importante que tenemos que ir resolviendo como tal. A lo mejor una formalidad, un programa, porque si bien es cierto, aprendizaje en el servicio puede y debe tomar en consideración muchos aspectos de la investigación educativa, lo que sí es que no está normativamente establecido en una malla de un plan de estudios. Entonces, pues bueno, yo creo que a través del análisis, a pesar de que se ha venido considerando esta forma de trabajo, sí es necesario considerarla en este nuevo programa del Plan 22 y que, bueno, pues de una u otra manera, pues esto para fortalecer el trabajo en toda la formación del estudiante, pero también fortalecer esta área de oportunidad que al menos nosotros visualizábamos que sí nos hace falta atender de una manera más precisa. Obviamente, con todo esto, pues podemos contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos, que en este sentido, pues, si bien es cierto, nosotros podemos fortalecer este aspecto, también es parte de esa población estudiantil que en este momento, pues, nosotros atendemos a partir de qué es lo que se les explora en los exámenes de ingreso, cuál es el perfil deseable de los futuros maestros de educación básica, que si bien es cierto, a lo largo del tiempo ha venido cambiando, así como el ingeniero necesita una formación en el área de exactas o de las matemáticas o de la física y que no lo descarta posiblemente de ser un buen profesor, pues a su vez también en el caso de los estudiantes normalistas tenemos un sinfín de perfiles cuando ingresan a la escuela normal, porque curiosamente a veces no son egresados del bachillerato que vengan de un área de humanidades, sino que vienen de otras áreas. Sin embargo, pues bueno, consideramos que sí hay muchas situaciones que impactan al momento del desarrollo de los cursos en la formación de la escuela normal y que pues bueno, esto obviamente lo podemos ir fortaleciendo a través de esta cuestión de la investigación, obviamente enfocada hacia el ámbito pues el que nos compete, que es el educativo y específicamente en la formación de licenciados en educación primaria. Asimismo, en la cuestión de las estrategias de acompañamiento durante todo este trabajo de titulación para el fortalecimiento de las competencias en nuestros estudiantes de la escuela normal, pues obviamente este acompañamiento de los alumnos en la elección del tema de titulación. Si bien es cierto, cuando empezamos a trabajar estas situaciones desde sexto semestre, con una academia de titulación, con la academia que está en ese momento en sexto semestre y con todo lo que conlleva a la elección de este tema, tuvimos una situación de que en algunos casos, algunos estudiantes sí estaban un poco confundidos porque pensaban que la elección de un tema de titulación era como que el tema de su documento de titulación, ¿no? O el título más bien del documento de titulación. Obviamente, para poder subsanar estas situaciones, bueno, pues independientemente de cómo se van asignando los asesores académicos en esta generación, bueno, a partir de sexto semestre, se tuvo la necesidad de implementar un taller acerca de las modalidades de titulación, que bueno, de manera específica, en el CREN, pues, en algún momento lo hicimos de manera posiblemente aislada, no sé si está bien empleado el término, dentro de la licenciatura y posteriormente, bueno, pues se hizo ese trabajo en conjunto con las otras dos licenciaturas de nuestra institución, que es Inclusión Educativa y la licenciatura en Educación Preescolar, y pues obviamente en cada una de las licenciaturas hicimos hincapié en a qué se refieren estas modalidades de titulación, qué son esas modalidades de titulación, a qué se refiere cada una de ellas, cómo es que se trabaja y algunos ejemplos, obviamente con varios instrumentos para que nuestros estudiantes tuvieran a bien una mayor visión
de a qué se refiere estas modalidades de titulación, tuvieran una idea más clara de las mismas y pues obviamente pudieran ellos elegir a través de un formato, en este sentido, de la elaboración de la carta de exposición de motivos, pues con una idea más clara y precisa de qué es lo que querían trabajar. En algunos de los casos, los muchachos nos comentaban, es que no es precisamente una problemática lo que yo quiero trabajar, sino es una línea de investigación que a mí me interesa. Entonces, en ese sentido, también a través del contexto en el cual los muchachos pues estuvieron ubicados durante estos 3 últimos semestres, pues obviamente también tratamos de guiar, porque es ahí en donde posiblemente el muchacho tiene una visión a lo mejor un poco como que limita mucho su visión, y ya al momento de que nosotros, o sea, cada uno de los asesores y también con base en los cursos de aprendizaje en el servicio, pues le damos una visión o un abanico de posibilidades de que si es o no factible ese tema o cómo lo puede adecuar de acuerdo a ese escenario. Entonces, pues bueno, después de ese desarrollo del taller de modalidades de titulación, obviamente todo el material para la carta de exposición de motivos, pues con base en esas cartas que empezamos a recibir, pues también hicimos un análisis de esas cartas. Sabemos que en las escuelas normales hay una infinidad de perfiles, que tenemos una infinidad de perfiles como profesores y que a veces pues no es, o sea, no podemos abarcar. La idea es que acompañáramos en este proceso a los estudiantes de acuerdo a nuestra formación y al tema que ellos eligen. Sin embargo, a veces no es posible y pues bueno, en esa situación, en esa gran variedad de cursos que posiblemente algunos de nosotros hemos desempeñado a lo largo de la estancia en la escuela normal, pues obviamente podemos tener una visión un poco más amplia para poder guiar a los estudiantes. Y pues de esta manera se lleva a cabo esa asignación del asesor académico, también con base en la normatividad que está establecida tanto en los planes como en las orientaciones para la elaboración del documento de titulación, pues se llevan a cabo la asignación de las sesiones de asesoría académica a partir de las 4 horas que marcan estas orientaciones, pues obviamente para trabajar toda esta cuestión del documento de titulación, independientemente ya de pues de lo demás. Está destinada esta parte para que los estudiantes puedan trabajar en conjunto con sus asesores académicos y obviamente con una vinculación muy de cerca en el sentido de todo lo que tiene que ver con aprendizaje en el servicio, los cursos, por ejemplo, ahorita de 7º semestre, que complementan la licenciatura y obviamente con un grupo que lleva a cabo todo este desarrollo de todo lo que tiene que ver con los aspectos de titulación. Obviamente, cabe mencionar que para todo este trabajo ya hay una normatividad, como bien ya lo han venido manejando, hay una normatividad en la cual nosotros tomamos como base y analizamos muy bien toda esa normatividad. Obviamente aquí van implícitas y están vigentes unas normas de control escolar que prevalecer de los trabajos que tiene que ver pues con toda esta cuestión de la titulación. En ese sentido, yo me atrevería a decir que sí hace falta una línea de investigación más a fondo, tanto para el profesorado que atendemos esta labor, como para también los estudiantes, en el sentido de un curso como tal que pueda favorecer y mejorar esas competencias para poder tener mejores resultados en la elaboración de los documentos de titulación. Háblese de un informe, en un portafolio de evidencias o en una tesis de investigación. En este sentido, pues bueno, nuestra escuela y específicamente nuestra licenciatura sí ha tenido la experiencia de trabajar las 3 modalidades de titulación. Sin embargo, pues sí hay algunos vacíos que yo creo que se deben de atender desde la malla, desde la cuestión de la normatividad,
pues obviamente para fortalecer más el trabajo. Obviamente como colegiado de cada una de las licenciaturas, en cada una de las escuelas, yo no dudo y estoy segura que cada una de las escuelas hace lo propio para poder fortalecer estos trabajos, y cada generación que va egresando, si bien tenemos aciertos, también tenemos áreas de oportunidad que tenemos que cubrir, que tenemos que atender, y que obviamente todas estas experiencias que vamos adquiriendo a través de todo este trabajo, pues obviamente nos va dando un panorama de lo que tenemos que hacer en esta línea de investigación. El trabajo del docente, sí, desde siempre se ha caracterizado por el desarrollo de la investigación educativa. Posiblemente en algunos casos no hemos sistematizado esta cuestión de la investigación. ¿Quién mejor que nosotros para poder ser los investigadores de todo lo que pasa en el quehacer educativo? Y pues bueno, en ese sentido, pues esa es la situación que se presenta en nuestra escuela, y de acuerdo con este tema de las competencias que me tocó exponer en esta tarde, pues espero que haya quedado claro, y pues bueno, muchas gracias por su atención.